El ser humano tiene por diseño una tendencia a la adicción. ¿Y por qué digo por diseño? Porque tenemos la manera de desarrollar recursos, de desarrollar, por ejemplo, a nivel del cerebro, conectores que ante ciertos estímulos se van haciendo más resistentes. Entonces, por ejemplo, las adicciones generalmente es una resistencia que generamos a ciertas sustancias y que además nos hacen desear más. Soportamos más y deseamos más. Bienvenidos, Injodibles. Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Hola, Injodible. En este episodio te hablo acerca de un elemento que está prácticamente presente en todas las culturas, un elemento que más vale tener conciencia acerca de él, y es el alcohol. No te voy a hablar acerca de juicios de valor, de ética y moral, sino desde un punto de vista de la mentalidad injodible, la importancia que tiene tener entendimiento y conciencia y responsabilidad de las cosas que hacemos, decimos e ingerimos, ¿verdad? Y en este caso es el alcohol. Así es que te doy una vista rápida acerca de los diferentes ángulos que tiene este elemento en la vida de los seres humanos, lo bueno, lo malo y lo feo, pero sobre todo desde un punto de vista que sea útil. Te doy al final una perspectiva que tiene que ver también con la juventud y por qué esto es tan importante. Así es que espero que tomes esta charla como algo que puede ser útil para ti en lo personal, que puede ser útil para alguien que quieres, que es relevante para ti, o incluso para influir en la sociedad en aspectos como orientación a los jóvenes. Si eres padre, te va a interesar mucho. Si no, probablemente eres tío o probablemente hay gente joven a tu alrededor. ¿Ok? Espero que lo disfrutes mucho y que sea de mucha inspiración para hacer siempre una decisión responsable e informada acerca de todo aquello que atraes a tu vida. Bienvenidas, bienvenidos, Injodibles, a tu espacio, el espacio Injodible donde ocurren las conversaciones que nos hacen crecer, donde ocurre esta interacción de Injodibles a Injodibles. Este es tu espacio. Vamos a conversar el día de hoy acerca de el alcohol. Y no es una plática moralina, sino es parte de ser Injodibles, es tener un conocimiento y control de nuestra bioquímica. Porque nuestra bioquímica está en un balance, en un equilibrio con nuestro propósito de vida y por lo tanto con nuestra energía, ¿verdad? Necesitamos un cuerpo que funcione bien, una mente que funcione bien, estar en control de nuestras emociones o en conexión con nuestras emociones para poder ejercer acción sobre ese mundo físico allá afuera y lograr cosas y perseguir y alcanzar lo que entendemos por nuestro propósito de vida. Y una realidad de la vida es que además de personas, nos vamos a encontrar situaciones, nos encontramos objetos, y es todo ese camino que tenemos de vida para lograr nuestro propósito, pues vamos a ponernos muy mundanos. Parte del mundo habitual de la mayoría de las personas en este planeta, sobre todo en sociedades urbanas y a veces incluso no urbanas, pues es algo que nos acompaña en la humanidad desde milenios, desde que el hombre es hombre, ¿verdad? Desde que empezó a procesar alimentos, pero incluso antes. Hay grandes historias acerca de cuándo empezaron las bebidas espirituosas, cuándo las bebidas con cierto contenido etílico, que no necesariamente fueron industrializadas desde milenios, simplemente por exposición a los elementos, ciertos situaciones, alimentos que se fermentan, pues generan esto, ¿no? Entonces, bueno, desde que el hombre es hombre, la mujer es mujer y habitamos este planeta, hay un elemento allá afuera con el cual, como con todo en la vida, todo se trata de información.
de conocer y de practicar, de aplicar el sentido común. Déjame contarte qué me motiva a tener esta charla hoy, hablar de esto en el espacio Injodible, y es más allá de la curiosidad científica y de cómo podemos ser injodibles y cómo dominar nuestra bioquímica para alinearla con nuestra personalidad y nuestro propósito, más allá de eso que hablo a menudo. Hoy me mueve también un aspecto de mi corazón de padre. Soy padre de 3 hijos, ya prácticamente los 3 muy en el mundo de la adolescencia. Tengo al mayor, que tiene 18 años, después viene el del medio, que tiene 13, y la pequeñina, que tiene 12. Entonces, el asunto está, bueno, va a cumplir 12, tiene 11. El asunto está en que desde hace tiempo, por la edad de mi hijo Javier, mi hijo mayor, pues hemos tenido esta conversación acerca del alcohol. Pero se vuelve interesante porque uno como padre generalmente quiere transmitirle a los hijos todo aquello que uno ve que puede ser una amenaza, que puede ser un riesgo. Y conforme los hijos van creciendo, pues se van dando situaciones. Una, que en una vida social común, mi vida social es una vida común, promedio, donde por supuesto interactuamos con personas, a veces vienen invitados a la casa, a veces vamos invitados a otras casas, donde parte de la convivencia en general, incluso familiar y demás, pues hay bebidas espirituosas, hay alcohol como en la mayoría de las reuniones. Y empezamos desde pequeños a vivir con eso y todos tenemos alguna historia o muchas historias alrededor de lo que ha significado y cómo ha influido el alcohol en nuestras vidas. Algunos más, algunos menos. Algunos tenemos historias de familiares que han tenido problemas con su consumo del alcohol. Entonces, bueno, el punto es que se vuelve un tema muy importante, por ejemplo, para uno mismo conforme uno va creciendo, ¿no? Yo creo que mi camino en la vida fue como el de muchas personas. Llegué a la edad, yo empecé a trabajar muy joven, entonces así es que me expuse desde muy pequeño, me expuse a una convivencia social donde yo convivía con personas generalmente bastante mayores que yo. Cuando yo iba, por ejemplo, a la prepa, yo entré a la prepa casi de 14 años, 15, iba a cumplir los 15 cuando entré a la prepa, muy joven, iba yo un poquito adelantado, y yo ya trabajaba, y entonces es toda una historia. Y entonces mis compañeros, yo iba en una prepa muy especial, que era como una prepa en la que pues iba mucha gente que trabajaba, entonces yo tendría 15 años, y pues mis compañeritos promedio andaban en los 20 y tantos, casi 30, ¿no? Entonces empieza el tema del roce social y es un tema que está muy ligado al tema de las bebidas espirituosas, al tema del alcohol, de beber, porque va muy de la mano con la convivencia social. Entonces, el asunto está en que luego viene también un tema de congruencia, porque cuando ya somos padres y entonces nos empieza a preocupar, nos acordamos de lo que nos dijeron a nosotros nuestros padres, ¿verdad?, acerca del alcohol y demás. Y luego es un tema bien interesante, porque ¿cuántas cosas no le decimos a los hijos? Cuídate de esto, no hagas lo otro y demás, y nosotros lo estamos haciendo, ¿no? O sea, casi es como de risa. Alguna vez me caché dándole un speech a mi hijo acerca de la bebida y el alcohol, y yo con mi cerveza en la mano, ¿verdad? Entonces, el punto es el punto es ser prácticos, ser realistas. ¿Qué es lo más seguro que va a pasar? Que en la medida que nos desarrollamos y se desarrollan nuestros hijos, van a encontrar situaciones sociales allá afuera, donde va a haber presencia, ya deja tú de alcohol, de muchas otras cosas. El patrón común, lo que queremos ahí es que autoconocimiento. Porque ocultarles, mantenerlos alejados de eso y de cualquier otra cosa, es como ocultarles que existe la pornografía, que existe el sexting, que existen los acosadores sociales en las redes, todas este tipo de cosas, que la mejor medicina, y aquí viene la clave, es la información. El antídoto a las adicciones, el antídoto a las conductas obsesivas, el antídoto a los problemas
que nos llevan a desórdenes psicológicos, desórdenes muchas veces biológicos, es la información, es una información abierta. Entonces, algo que fue un gran hallazgo en algún momento hace unos años, asistí junto con Cicial y mi esposa a una conferencia que hace unos años estuvieron haciendo un trabajo maravilloso, espero que lo sigan haciendo, y recuerdo que se llama La Fiesta del Siglo, con este hombre Rodolfo III, que un trabajo espectacular. O sea, una capacidad de explicar de manera sencilla a los papás. Eran conferencias en la noche, recuerdo, en una gira que hizo aquí en Monterrey, donde en el día iba a los colegios y le daba la charla a los chicos desde su perspectiva, en el lenguaje de los chicos, ¿no? En secundarias, preparatorias y demás. Y luego en la noche se hacía la conferencia en algún lugar, pero no había bebida, ¿verdad? No había alcohol, había que ser congruentes, y nos daba la explicación a los padres, desde la perspectiva de los padres. Y entonces quedaba más que claro que lo importante es la información, entender, por ejemplo, cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro con la influencia del alcohol, ¿no? ¿Cuál es el tema también con el alcohol? Y que queda claro en este tipo de charlas, es que es lo que más abunda, es lo más típico que se va a encontrar, porque si estamos, lógicamente, y se entiende, preocupados por todas aquellas influencias que nos podemos encontrar en lo personal y sobre todo para nuestros hijos, pues lo interesante es saber que la probabilidad de que la gente tome alcohol, de acuerdo a estudios, es del 92%, pero del 92% de personas que en general llegan a consumir alcohol, llegan a probar el alcohol, solo el 15% llegan a generar una adicción, lo cual es muy diferente, por ejemplo, con la heroína. La heroína es un 2%, de acuerdo a estudios, llega a probar la heroína, un 2% de la población, pero el 23% de los que la prueban se vuelven adictos. O el tabaco, que ese es otro, ¿no? El tabaco, la probabilidad de que alguien pruebe tabaco es de un 76%, o sea, el 76% de la población, dicho de otra manera, estadísticamente prueba el tabaco y el 32% genera la adicción al tabaco. O sea, de hecho, el tabaco sería el que tiene el índice más grande de adicción, ¿ok? El alcohol es una bebida, decía yo, un elemento social. El alcohol está en nuestras celebraciones, el alcohol lo asociamos, por ejemplo, mucho al tema de la alegría, de la fiesta, pero también lo asociamos al tema de los momentos bajos, la depresión. Entonces es muy común que ande allá afuera. Y pues también hay mucho esta vertiente, que siempre hay que ver todo de parte de quién lo escuchamos, ¿no? Pero es típico que, y cómo se replican estos mensajes en las redes sociales, ¿no? Cuando sale un mensaje donde científicos han comprobado que quien toma una copa de vino al día es como si hiciera tantos minutos de cardio, ¿no? Y entonces esos nos encantan, ¿no? Es típico que, mira, lo ponemos por todos lados o mucha gente te lo manda. Sí hay esta situación dual con respecto a, por ejemplo, en el caso del alcohol, sí hay investigaciones serias acerca de, uno, lo que sí sabemos es que tiene un impacto directo en nuestro sistema nervioso. ¿Por qué? Es química básica, es la ingesta del alcohol y la molécula del alcohol, pues se absorbe en las paredes del estómago, se va directo al torrente sanguíneo y en muy poco tiempo ya está circulando por todo nuestro cuerpo y en minutos ya genera efectos, ¿no? Que puede ser, depende de la resistencia de la persona, la embriaguez y demás. El asunto con esto es que ahí es donde entra la información. Lo mejor que podemos hacer para nuestros hijos, uno, es no ocultarlo. Dos, entender también el tema de la congruencia, porque muchas veces queremos darles información mostrándoles algo como delicado, cuando pues lo estamos haciendo. Pero tercero es, sobre todo, también entender los límites y alcances. ¿Qué significa? ¿Qué efectos causa? ¿Cómo podemos prevenir esos efectos?
cómo un tema de información y conciencia alrededor de, llámale alcohol, llámale cualquier acción que pudiera implicar un riesgo, sobre todo en los jóvenes, es importante siempre platicarlo. Siempre, por ejemplo, tener planes sobre si vas a salir, hacerte consciente de qué puede pasar allá. Siempre estar claro de quiénes te rodeas. Mucho del problema social de las drogas y del alcohol viene de la presión social de los demás. Esta tendencia que tenemos las personas a cuando estamos conviviendo, si ya de por sí estamos en un estado emocional alterado porque estamos celebrando algo, y viene esta idea de querer que todo el mundo celebre conmigo al mismo tono y entonces estar muy pendientes de quién sí está tomando y quién no, y el que no esté tomando le ponemos más. Eso va a pasar y eso es importante mencionárselo a los chicos. Lo otro es que creo que en estas épocas, y eso también por eso me vino a la idea esta charla, estamos viviendo una época de pandemia con aislamiento social y hay una incidencia mayor de recurrir al alcohol y a otras sustancias. Y no solo de los adultos que estamos muy estresados por todo lo que está pasando y demás, está pasando en los jóvenes, está pasando muchísimo. Pasan más tiempo pegados a las pantallas, pasan más tiempo, muchos de ellos, los que tienen la posibilidad de tener una habitación y tener una puerta, y entonces muchas veces, sobre todo en los adolescentes, la pregunta es si estamos al tanto de lo que está pasando, ¿ok? Y a veces estamos al tanto de lo que está pasando, pero si tenemos la madurez y el sentido común para manejarlo, la información para manejarlo, ¿cómo podemos tener un diálogo abierto con nuestros hijos acerca del alcohol, acerca de las implicaciones, acerca de cómo cuidarse? ¿Cómo podemos establecer que muchas veces podemos confiar en nuestros hijos y nuestros hijos pueden ser confiables, responsables y tener un consumo que no deba preocuparnos, pero más allá de ellos están los demás. Muchas situaciones desagradables con el alcohol se dan en casos donde el hijo de alguien no estaba tomando, pero estaba en una situación con otras personas que sí estaban tomando. Accidentes, por ejemplo. Muchas veces hay gente que sale lastimada de accidentes que no estaba tomando, no había tomado una sola gota, estaban en una convivencia sana, pero pues se subieron al auto con alguien que sí lo estaba o fueron arrollados por alguien que sí lo estaba. Entonces, todo esto es importante concientizarnos todos y concientizar sobre todo a nuestros hijos de todas las implicaciones que hay alrededor, de cómo reconocer también los signos de que esto está pasando. Cómo los chicos se pueden cuidar a ellos también, ¿verdad? Como muchas veces los adultos lo hacemos, como lo podemos hacer con la pareja o con un amigo, de oye, cuando veas que ya, recuérdame que respire, que tome agua y demás. Entonces, se vuelve muy, muy importante todo este aspecto. ¿Cuál es la medida? Siempre es un tema de controversia. Y decía yo, siempre es como que muy delgada la línea de cuánto es mucho, ¿verdad? El asunto que hay que tener muy claro es que el ser humano tiene por diseño una tendencia a la adicción. ¿Y por qué digo por diseño? Porque tenemos la manera de desarrollar recursos, de desarrollar, por ejemplo, a nivel del cerebro, conectores que ante ciertos estímulos se van haciendo más resistentes. Entonces, por ejemplo, las adicciones generalmente es una resistencia que generamos a ciertas sustancias y que además nos hacen desear más. Soportamos más y deseamos más. Y entonces se va haciendo así. En el tema del bebedor, las clasificaciones más mencionadas son cuántas copas toma una persona al día o a la semana. Se habla de que hay diferencias entre edades, entre géneros, pero en general, digamos, como que la clasificación más utilizada es la que dice más o menos que una mujer que bebe de manera moderada, que se considera saludable moderada, es alguien que no toma más de 2 copas al día y que no toma más de 7 a la semana, ¿no? Esta misma clasificación dice que en el caso de los hombres, un hombre que bebe de manera moderada es alguien que no toma más de 3 copas, al día y más de 14 a la semana, ¿ok?
La idea es que cualquier cosa ya de ahí para arriba, pues ya es un factor de riesgo, ya estamos hablando de que ese consumo de alcohol ya puede ser algo que debamos vigilar y controlar. Y entonces decía yo, también está este tema de los usos que muchas veces le damos al alcohol o las justificaciones por el tema del estrés y demás. Y entonces, en situaciones como las que hemos estado viviendo en los últimos meses, pues se puede incrementar, ¿no? Y es donde sí conviene vigilar, como cualquier otro hábito, como el alimento, porque decía yo, el ser humano es por naturaleza, presenta un comportamiento adictivo a muchas cosas y no solamente a las sustancias químicas, ¿no? En el episodio 58 del podcast, entrevisté hace unos meses a Coral Muyáez, que nos dio toda una cátedra de lo que son las adicciones, cómo funciona el mecanismo de la adicción y el impacto que tienen las personas. Entonces, para ir aterrizando esto, ¿qué pasa con el alcohol? Sí tiene impactos en nuestra salud y tiene que ver con aspectos como la cantidad, la frecuencia en el largo plazo, y en el corto plazo, ¿qué hace que una persona se embriague? Pues tiene mucho que ver el estado emocional, tiene mucho que ver cómo está de energía en su cuerpo, cantidad de alimento que tiene en el estómago, tiene que ver con la cantidad que consume de alcohol y los grados de alcohol que tiene, y tiene que ver con la velocidad. Sobre todo la velocidad es muy importante. Cosas que son las que les tenemos que comunicar a nuestros hijos, que son las que les tenemos que decir, si ya estás en una situación donde estás bebiendo, cuida estos aspectos, cuida tu estado emocional. ¿Por qué? Porque si estás en un estado de mucha euforia o de depresión, puede haber una tendencia a que bebas más. Cuida el ambiente social. ¿Qué tanta presión social? Si estás bebiendo, bebe consciente de lo que estás haciendo y no por presión de los demás. ¿Cómo estás de energía? ¿Comiste, no comiste antes de esto? ¿Qué cantidades estás tomando? Generalmente las bebidas se sirven en determinados, el caballito, el jaibolero y demás, porque están pensadas para las cantidades de grados de alcohol que tiene cada cosa. Entonces, tiene su chiste. Y sí, afecta, por ejemplo, la revoltura y el tema de que si te da el aire, todo ese tipo de cosas es importante que saberlas y transmitirlas a nuestros hijos. Uno, porque les va a ayudar a sortear estas situaciones. No es porque los estemos invitando. Yo no invito a mi hijo a que beba. Lo que también hay un tema social muy interesante, un fenómeno, es diferentes estrategias que usamos los padres. Hay padres, y eso me ha tocado a mí, pues cada quien piensa distinto, que están bien con el hecho de que sus hijos de preparatoria beban, siempre y cuando beban en su casa. De hecho, esa regla yo recuerdo que cuando yo era joven, cuando yo tenía la edad de adolescencia para estar preguntándose si era hora de beber o no, recuerdo que esos eran los padres avanzados, ¿no? En los 80s, estoy hablando de los 90s, 80s, 90s, los padres modernos de aquella época, yo me acuerdo que eran esos papás que decían, no, mijo, a ver, si van a tomar, tráete a tus amigos a la casa y aquí pónganse como quieran, pero aquí dentro de la casa, y nadie maneja y demás. Era una buena medida, sin duda era una buena medida desde el punto de vista de seguridad, de no anden en los antros, no anden manejando, pues estemos aquí en casa donde hay un adulto responsable, que es también la clave, porque también hay lugares donde vénganse a la casa, pero pues los adultos ahí los dejan y es más, hasta les traen más cerveza, ¿no? Pero está comprobado, nuevamente, con el efecto que tiene en el cerebro, que hay que tener cuidado con eso, porque la edad es importante. Entre más jóvenes las personas empiecen a ingerir alcohol o alguna otra sustancia de ese tipo, más probabilidades hay de que se genere la adicción. ¿Por qué razón? Porque, entre otras cosas, su cerebro está en crecimiento, está en construcción, está moldeándose, se están generando muchas conexiones. El cerebro de un ser humano se dice que se forma casi en su totalidad hacia los 21 años. Entonces, cuando estamos hablando de chicos de preparatoria, que estamos con esta idea de no pasa nada si toma mientras esté aquí conmigo, mientras esté en casa con sus amigos aquí, sí pasa algo. Incrementa la propensión o la probabilidad de que genere una adicción. Entonces, sí pasa algo. Yo al menos con mi hijo eso sí lo cuidé y eso lo hablamos. Eso sí estaba hablado, el yo decirle mi razón
de por qué no estaba yo de acuerdo que en la prepa hubiera un consumo libre de alcohol o que él participara en un consumo. Era también el asunto de entender que en algún momento tuve que entender que eso no implicaba que si iba a haber alcohol en determinados eventos sociales de los chavos, él no participara, hasta que llegamos a ese acuerdo. Ok, tú puedes participar de esos eventos siempre y cuando tú te cuides y tú entiendas cuál es la razón por la cual yo no estaría de acuerdo que tú empezaras a ingerir y que llegaras a la ebriedad, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue un buen trabajo y creo que funcionó. Creo que eventualmente lo ha hecho, lo hará, ahora que tiene 18 años, que tendrá una vida social una vez que también la pandemia salga, pero esa sería mi recomendación. Uno, considerar el tema de siempre información, ese es el antídoto, que sepamos y transmitamos a quienes queremos cuáles son los riesgos, cuáles son esos límites saludables, que seamos congruentes también, ¿no? En el sentido de predicar lo que decimos y que consideremos esos factores sociales que están ahí, que también a veces podemos tener un muy buen entendimiento de nuestra salud, podemos tener un muy buen entendimiento de cómo funciona la dinámica social, pero que cuando ya estamos ante las situaciones a veces nos saca del plan, ¿verdad? Por último, es que finalmente cualquier cosa que se pueda volver una adicción y que afecte tu desempeño físico, emocional, mental, va a afectar lo espiritual, va a afectar tu propósito, va a afectar tu nivel de injodibilidad en el sentido de avanzar hacia tu propósito de vida, entregar el regalo que veniste a entregar a este mundo. Así es que es una realidad. Yo ni estoy a favor ni en contra del alcohol. De lo que sí estoy a favor es de un acto responsable, de conciencia, de cualquier cosa que hagamos en la vida, de cualquier cosa, porque también se puede generar adicción a la comida, al sexo, a la pornografía, a los dispositivos electrónicos, a las malas relaciones, a las relaciones tóxicas. Todo eso es un tema que siempre va a estar ahí presente. Que el alcohol como que lo tenemos más presente, como que también es como que socialmente más aceptado, pero el mecanismo es el mismo en cualquier situación, ¿ok? Sí es un tema que es sobre todo también relevante en esta situación de pandemia que estamos viviendo. ¿Qué tan expuestos estamos a ser susceptibles de beber un poquito más de lo que estábamos bebiendo? ¿Qué riesgos hay de que nuestros adolescentes en esta situación también puedan estar cayendo en el peligro de ingerir bebidas alcohólicas a escondidas de nosotros, ¿no? Podría ser. No sé, diferentes cosas que tampoco quiero ser paranoico ni mucho menos, pero ¿tú crees que es relevante? ¿Piensas que es relevante hablar de esto en términos de salud mental? Estamos ahorita ante una crisis de salud mental por las circunstancias que estamos viviendo. Esperemos que pronto mejore la situación, pero es una realidad, ¿no? Es una realidad. De hecho, pues las estadísticas están ahí muy claras. El consumo de alcohol se ha incrementado a partir de la pandemia, porque tiene que ver con los estados emocionales del ser humano, ¿ok? Sustancias tienen un efecto hasta cierto punto saludable, un efecto de relajación, un efecto de lubricante social, ciertas cosas. El punto es siempre hasta dónde, ¿verdad? Así es que si estamos de acuerdo en que esta es una conversación relevante, pues creo que aquí puede haber algunas ideas interesantes que puedas poner en práctica para ti, que puedas poner en práctica o compartir con tus hijos o tus seres queridos. El de estemos vigilantes de nuestro consumo saludable de cualquier cosa, de nuestro apego saludable a cualquier cosa, informarnos un poquito, y cuando hablemos con nuestros adolescentes creo que es mucho más convincente cuando les damos información razonable, sustentada, cuando les decimos nuestros motivos y lo que hay detrás, y no solamente porque soy tu padre, ¿verdad? O porque sé lo que te conviene y eso no te conviene. Creo que, en mi opinión, creo que funciona.
cuando lo hacemos con honestidad, cuando lo hacemos con información fundamentada y claridad. Espero que esta información haya sido relevante, certera, oportuna para ti y que puedas extraer aprendizajes que apliques a tu vida práctica para tener una convivencia sana. Si es sin alcohol, perfecto, y si es con alcohol, que sea informado, que sea consciente. Así es que me gustará leerte, me gustará escucharte por cualquier manera que te comuniques a través de las plataformas de podcast y en las redes sociales. Me encuentras en Ser Injodible en Instagram, en Facebook igualmente me puedes buscar como Ser Espacio Injodible, en el sitio web hay artículos, ahí estoy posteando más información sobre esto y tienes ahí un mecanismo para comentar conmigo. En YouTube, bueno, estamos poniendo unas cápsulas tremendas que estoy seguro que van a ser de tu agrado. Así es que nos escuchamos en el siguiente episodio, Sé Injodible. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.